Pues Walter, como he dicho, él es pastor en Cangas, misionero. Hace 28 años con su esposa fueron invitados a pastorear una iglesia con antigüedad en Seixo y luego hace 12 años, ¿verdad?, comenzaron una nueva iglesia en un pueblo prácticamente sin testimonio, en Cangas, Pontevedra, así que por ahí, por Galicia. De ahí han bajado para estar con nosotros, para estar ayer con los matrimonios. Los que no han tenido la oportunidad de escucharlo, pues pueden escucharlo por el link que os mandé. Si no lo has recibido, me lo puedes pedir también por WhatsApp. Y esta mañana tenemos el privilegio de que Él nos hable sobre este tema, lo mejor está por venir. Ellos tienen 4 hijos, todos entregados al Señor, líderes de alguna forma en algún ministerio, con sus trabajos también seculares. Y es para nosotros una familia también ejemplar, que siempre admiramos, tanto como matrimonio, como personas, como su ministerio. Hemos trabajado juntos desde hace 18 años aproximadamente, para que juntos llevemos campañas por toda España, formemos a otros para que sean evangelizadores. Quiere decir que todo el mundo ha de aprender a cómo ganar a otros para Cristo, discipularlos. Y hemos tenido hasta 100 participantes y alguna vez creo que alguno más también. Y aquí hemos estado en Burgos también varias veces. Así que es un privilegio estar esta mañana con Walter y con Eli. Muchas gracias por venir. Estamos muy agradecidos al Señor de reencontrarnos con Guido, con Beatriz, con la familia y con algunos hermanos que conocíamos ya de antes. Así que damos muchas gracias al Señor de esta oportunidad. Lo mejor está por venir, lo mejor está por venir. Hace unos meses atrás se me invitó a un retiro con este tema. Me dijeron: Walter, queremos que nos hables sobre esto, lo mejor está por venir. Luego el COVID me impidió dar este mensaje, así que voy a darlo aquí por primera vez. No lo pude dar en ese lugar. Lo mejor está por venir. Pero durante unos cuantos meses esta frase estuvo dándome vueltas en la cabeza. Venían las situaciones del COVID, las situaciones económicas que nos estaban afectando y que nos están afectando y que nos seguirán afectando. Luego comenzó el tema de la guerra y la situación que se está viviendo en Europa, y me parecía una frase un poco tomada de los pelos, un poquito controversial, o quizá algo dicho de una manera poco seria. Estamos siendo serios cuando digo lo mejor está por venir. Estoy teniendo una actitud inocente cuando digo lo mejor está por venir. Estoy siendo en realidad un iluso cuando digo lo mejor está por venir. Si al final lo que me está planteando la sociedad y la situación que el mundo me pinta dista de esto. No, lo mejor no está por venir. Aún el gobierno ha tenido que llegar a decir en algún momento, pues no, vienen tiempos duros. Vosotros sabéis que los políticos generalmente están siempre pretendiendo asegurarnos un futuro mejor, porque a ellos les interesan los votos, porque quieren seguir gobernando, pero la situación se ha vuelto tan fuera de control en la parte económica, en la parte social, con el tema del COVID, con el tema de tantas situaciones complicadas, que de hecho hemos llegado a escuchar que no, que vienen momentos complicados, ¿no? Y claro, la guerra viene a complicar mucho más la situación en Europa, los países, estamos todos atentos a los titulares, y entonces uno dice, no, lo mejor no está por venir. En realidad parece que las cosas van a peor, las cosas se vuelven más inseguras, se vuelven más inestables, incluso las leyes que se están legislando, que aparentemente quieren beneficiar al obrero, al trabajador, a la gente que lucha con el día a día, terminan siendo perjudiciales, porque sí, se legisla para bien, pero luego esa ley que se legisla para beneficiar al trabajador termina siendo un problema, porque los empresarios ajustan por otro lado y te limitan porque no se quieren pillar los dedos, como se dice, y entonces
todo se vuelve más difícil. ¿Por qué? ¿De dónde viene esta frase? ¿Por qué el Hijo de Dios, el creyente, puede decir lo mejor está por venir? Y mientras yo estaba orando y pensando y buscando en la Escritura, una mañana estaba haciendo limpieza en mi despacho y pensando en esta frase, lo mejor está por venir. Y de pronto, algo iluminó mi mente y mi corazón. Y así de pie como estaba, cogí un boli y un papel y anoté el bosquejo que voy a compartir con vosotros esta mañana. Obviamente después lo fui trabajando un poquito más, pero fue como si una respuesta del cielo viniera a mi corazón, y es con ese propósito que quiero compartir con vosotros esta visión esta mañana. Lo mejor está por venir. Vamos a abrir nuestras Biblias en Proverbios, capítulo 4. Proverbios, capítulo 4 y el versículo 18. Dice este versículo: la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Esta es una frase maravillosa, un versículo precioso, es decir, el creyente, el peregrino, el que va caminando, transitando los senderos de la vida cristiana, va experimentando esta bendición. La senda de los justos, no por mi justicia propia, sino por la justicia que me ha sido imputada por la obra de Cristo, la senda del justo, del que confía, del que descansa en el Señor, es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Lo mejor está por venir. En el capítulo anterior, capítulo 3, leemos así, capítulo 3, versículo 5, dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Qué promesa, amados hermanos, tenemos aquí, Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Más tarde tenemos otra cita, pero en este caso en el segundo libro de Pablo a los Corintios, segunda a los Corintios, capítulo 4 y el versículo 18. Dice, vamos a leer el 17 también, porque Pablo está hablando de una tribulación y dice: porque esta tribulación, que es leve y momentánea, produce en nosotros una gloria cada vez más excelente y eterna. Por eso, y este es el versículo que queremos resaltar, no nos fijamos en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, son eternas. Los seres humanos podemos manejar enorme cantidad de frustración. Pueden venir a nuestras vidas situaciones de crisis. Pueden venir a nuestras vidas cosas inesperadas. Pueden venir problemas laborales, pueden venir problemas de salud, pueden venir problemas relacionales que a veces no nos esperamos. Y eso puede traer una gran frustración. Eso puede producir gran dolor en nuestra vida. Pero mientras tengamos esperanza, podemos enfrentar y manejar estas situaciones. La esperanza se alimenta de la confianza en el día a día. La esperanza, cuando yo digo lo mejor está por venir, debo tener, como recién nos decía Guido, mis pies colocados en un lugar donde esa esperanza o esa confianza diaria me alimente esa esperanza hacia el futuro. Y es cierto que hay veces, como nos decía recién la alabanza, nuestros pies, nuestras piernas están débiles, están temblando, pero si estamos colocados en la roca,
tenemos seguridad, tenemos esperanza. La tormenta viene, el viento y la lluvia pegan fuerte contra nuestra casa, pero nos vamos a mantener firmes. Vamos a enfrentar las situaciones. ¿Por qué? Porque estamos sobre la roca. La confianza siempre opera en el tiempo presente. La esperanza mira hacia el futuro. La confianza es para hoy. Hoy vivo tomado de la mano del Señor. Hoy me despierto y lo primero que hago es decir: Señor, tú me has dado este día, quiero vivirlo para ti. Y cuando en mi corazón hay esa actitud, esa búsqueda, esa declaración íntima y personal de dependencia del Señor, el Espíritu Santo que mora en mi corazón afirma mi fe y me fortalece y alienta la esperanza de saber que aunque hoy tengo que enfrentar luchas y situaciones difíciles, sé que el Señor está llevando adelante cosas, tiene un propósito y está haciendo algo en mi vida. Lo hemos dicho recién, creciendo en fe. Y para crecer en la fe tenemos que manejar esa frustración, esas crisis, esas situaciones incómodas que muchas veces tenemos que vivir. Nuestra confianza en Cristo, que me asegura que Él me salva hoy, también alimenta la esperanza acerca de la salvación futura. Es decir, el Señor me va a salvar mañana. Hay, amados hermanos, un proceso salvífico en nuestra vida. Hemos sido salvos del pecado, seremos salvos de la presencia del pecado, pero hoy el Señor me salva del poder del pecado. Y como me salva hoy, sé que me salvará mañana también. Por eso, a pesar de mi debilidad, a pesar de luchar con tentaciones diarias, a pesar de un mundo cuya corriente me quiere arrastrar y llevarme lejos de la voluntad de Dios y del propósito de Dios, no me angustio por el mañana, no me preocupo por el mañana. Sé que el Señor está conmigo hoy, que su gracia se va a derramar sobre mí hoy, y sé que mañana también su gracia estará disponible para fluir y derramarse abundantemente sobre mi vida. Los recursos de Dios nunca nos van a faltar. Dios es fiel, lo cantamos muchas veces. No me va a fallar, dice una canción que hemos cantado el domingo pasado en la iglesia. No me va a fallar, el Señor no me va a soltar, nada me arrancará del amor de Dios. Dice Pablo en Romanos 8, ¿qué nos puede separar del amor de Dios? Así que la perspectiva del cristiano hasta la consumación de la salvación, hasta que llegue el momento en que ya no estemos en la presencia del pecado, hasta que llegue el momento en que el Señor nos lleve a estar con Él, sea porque llegue el final de nuestra vida o sea porque Él nos venga a buscar y seamos arrebatados para estar con Él para siempre y se consume la salvación, nosotros tenemos esta firmeza y esta perspectiva para nuestro viaje terrenal. La ausencia de esperanza es un problema común cuando las circunstancias a veces parecen invalidar las promesas de Dios. A veces hay situaciones en la vida donde nos preguntamos, ¿dónde está el Señor? ¿Por qué permite esto en mi vida? Cuando la vida se me vuelve en contra, cuando se acumulan adversidades, decepciones, tristezas, entonces corremos el peligro de caer en la desesperanza, la cual incluso puede llegar a convertirse en una depresión física o una depresión espiritual. Por eso solemos o podemos decir que cuando la esperanza se acaba, la gente se da por vencida. Pero el creyente que se refugia en el Señor entiende que Jesús ofrece la única esperanza eterna. La única esperanza eterna. Y esa es una esperanza que nunca defraudará. Nunca defraudará.
Por lo tanto, necesitamos tener la perspectiva correcta y comprender la esperanza que se encuentra en Jesús. Y eso significa que no solo miras lo que está sucediendo en ese momento. No solo nos enfocamos en el presente y en las dificultades que tenemos que enfrentar día tras día. Y a eso Pablo le llama, y como hemos leído, lo temporal. La palabra de Dios nos llama a enfocarnos en lo eterno, a mirar un poquito más allá, a confiar en que las promesas del Señor son fieles y verdaderas, en saber que Él no me abandona, que Él va a estar conmigo, que Él me va a acompañar, pero además de eso, saber que lo que va a acontecer o lo que está aconteciendo no durará para siempre. No durará para siempre. Leía de un pastor que en letras hebreas, quizá para suscitar curiosidad, tiene escrito en su despacho, en palabra hebrea, esta frase: no durará para siempre. No durará para siempre. Y eso es lo que hemos leído en 2 Corintios. No nos fijamos en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una gloria cada vez más excelente y eterna. La lucha, la dificultad, el problema, aquello que nos está agobiando en el presente, forma parte de aquello que Dios está usando para añadir en nosotros un peso de gloria. Nos está haciendo más parecidos a Jesucristo. Son las oportunidades y los recursos que tiene Dios para forjar nuestro carácter, para afirmarnos en la fe, para recordarnos que somos débiles, que necesitamos depender de Él, para hacernos saber que Él está cerca, cercano está el Señor a todos los que le temen, dice el Salmo 145. Él está en control de todas las cosas. Él sigue reinando. El Salmo 145 dice también eso: tu reino es reino de todos los siglos y tú señoreas sobre todas las cosas. Amados hermanos, qué maravilloso es saber que hay un Dios que está en control, está por encima de la ONU, está por encima de Rusia, de Ucrania, de Zapatero, de España y de los líderes del mundo. Hay un Dios soberano que está en control, que gobierna. Al fin de cuentas, una de las cosas que la palabra de Dios responde es la gran pregunta: ¿quién es el soberano? Y de Génesis a Apocalipsis puedes ir a la palabra de Dios y vas a encontrar una y otra historia y respuestas a esta pregunta: ¿quién tiene la palabra final? ¿Quién es el soberano? ¿Quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores? Y la palabra lo señala, lo apunta: es nuestro Salvador, es nuestro Dios, es aquel en quien hemos confiado, es aquel en quien podemos descansar. Él tendrá y tiene la última palabra en nuestras vidas. Nada acontece, nada llega a nuestras vidas sin que Él lo permita. Cuando antes de ser arrestado el Señor habla con Pedro, le dice: Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Vamos al libro de Job y vemos a Satanás presentándose delante de Dios y tentando al propio Dios, diciéndole: no eres digno de que te amen tus criaturas. Te aman porque los sobornas, te aman porque los cuidas, te aman porque tú los proteges, pero levanta ese cerco y verás si no blasfeman tu nombre en tu misma presencia. Amados hermanos, Dios tiene el control. Satanás no podía tocar a Job, no podía tocar a los discípulos a menos que Dios lo permitiera. Y esa es nuestra confianza, esa es nuestra esperanza, esa es nuestra certeza, esa es nuestra seguridad.
Eso es lo que nos sostiene en el día a día. Ese es el enfoque que nuestras vidas deben tener constantemente. Por eso Pablo dice, no nos importa lo que ahora se ve. Fijamos la mirada en lo que todavía no vemos, pero porque lo que se ve es pasajero, pero lo que no se ve no cesará jamás. No cesará jamás. Queridos, vuestros problemas y los míos no durarán para siempre. No durarán para siempre. La pandemia no durará para siempre. La incertidumbre en la economía no durará para siempre. La guerra en Europa no durará para siempre. Hay cosas en el universo de Dios que no podemos ver, pero sí, esas durarán para siempre. Hay un Dios que gobierna, un Dios soberano. Pablo dice, escribiendo a los Corintios, la fe, la esperanza y el amor durarán para siempre. Y si confías en Jesús, estarás con Dios por toda la eternidad. Centrado en mirar el culto de la iglesia ahí en Cangas, me olvidé de buscar un ejemplo, un elemento que os quería mostrar. Pero no hace falta que os lo muestre porque los podéis imaginar. Es una historia que yo escuché hace ya casi 25 años atrás. Y originalmente yo creo que es como yo la escuché. Luego hoy la buscas en internet y vas a escucharla con muchas ribetes diferentes, ¿no? Esto pasa como las canciones que usamos en la iglesia, ¿no? Yo recuerdo de niño cantar en Argentina, de donde vengo, a mis padres, y en la iglesia cantar Demos gracias al Señor, demos gracias, una canción preciosa que ha quedado grabado a fuego en mi corazón. Y el otro día escuché a un sacerdote católico también mencionarla y cantarla, ¿no? Y yo decía, y como esas muchas otras, ¿no? Canciones que han estado por años en la jerga de alabanza de nuestras iglesias, terminan siendo tan populares que terminan cantándose incluso en otras denominaciones con quienes no compartimos los fundamentos de la fe, ¿no? Y esta historia se puede leer de distintas maneras y por muchas personas, pero es la historia de un pastor que fue a hablar con una hermana de su iglesia ya muy ancianita, que estaba ya en los últimos días de vida. Y en aquella visita pastoral, el pastor habló con ella, y ella, a mí me ha pasado, de hecho a mí me ha pasado que una hermana me entregara un papelito con los himnos escritos que quería que se cantaran en su funeral, Ella lo tenía ya escrito. En mi funeral quiero que se cante este himno y se lea este texto de la palabra de Dios, ¿no? Ese deseo de compartir, de dar testimonio, de que sus familiares y conocidos y vecinos sepan de la fe que esa persona tenía, y entonces dejan todo organizadito para poder llevar adelante esa ceremonia final, ¿no? En la despedida de una persona de fe, ¿no? Y entonces esta mujer le dio todas estas indicaciones, el pastor oró con ella y se despidió. Y cuando iba a salir, la mujer le dice, pastor, una cosa más. Cuando me coloquen en el féretro, a la vista de todos, que nos ponen tan bonitas y nos visten con los mejores vestidos y nos maquillan, por favor, quiero que en mi mano me pongan un tenedor. Sí, pastor, le dijo, pero ¿por qué? ¿Por qué quiere usted que yo le ponga, que le pongan un tenedor en la mano? Porque, mire, pastor, cuando en la iglesia hacen comidas, yo siempre me apunto, porque los jóvenes nos hacen esas comidas ricas y tal, para celebrar ciertos aniversarios y cosas y tal. Pero hay un joven que cuando viene a recoger el plato, los platos y lo que ya hemos comido, me deja el tenedor
y me dice, quédese con el tenedor porque ahora viene lo mejor. Porque ahora viene lo mejor. Y claro, yo sé que lo que viene después es una buena tarta de manzana o un dulce de esos postres tan especiales que las hermanas de la iglesia preparan. Y entonces, eso es lo que yo quiero que usted le diga a las personas que pregunten por qué tendré un tenedor o tengo un tenedor en mi mano derecha. Porque por delante me espera lo mejor. Y amados hermanos, ese es el enfoque, ese es el desafío, esa es la visión, esa es la perspectiva del creyente. Lo mejor está por venir, lo mejor está por venir. Pero además de esa anécdota y de todas las razones que estamos considerando, el Señor trajo a mi corazón algunos pasajes. Por ejemplo, el Salmo 42:5 dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Romanos capítulo 15, versículo 4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza, tengamos esperanza. Filipenses 1:6, Pablo le está escribiendo a estos creyentes tan tiernos, tan nuevitos, tan cercanos a él, de esa iglesia tan amada, y les dice, estoy persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amados hermanos, tenemos tantos argumentos para enfocar nuestra vida con esta esperanza. No es una esperanza ilusoria, no es un engaño, no es algo que brilla para distraernos. El creyente siempre tiene algo mejor por delante, sabe que hay algo para crecer, algo por lo que luchar, algo que defender. La vida cristiana es un desafío permanente de avanzar, de crecer, de disfrutar más de Dios. ¿Has disfrutado de Dios hasta la fecha? ¿Te sientes feliz con Él? Pues mañana va a ser mejor. Y la semana que viene... Y vienen disfrutes más profundos, más amplios, más grandes. Esa es la experiencia del creyente. El creyente va a una experiencia de crecimiento, de bendición, de éxitos, de conocer más a Dios, de ser más útil en las manos de Dios, la posibilidad de ser de bendición para más personas. Esta mañana hablábamos, ayer a la tarde con Guido al llegar, y yo le decía, por fin, después de 3 años de no venir por la pandemia y tal, ¿cuántas cosas han cambiado? Y él me decía, pues, Walter, sí, tenéis 13.100 suscriptores que os siguen en YouTube. Y le dije yo, no, 13.000 no, 15.000. 15.100, lo vi esta mañana al estar mirando ahí, 15.100. Y yo decía, al comenzar la pandemia, no teníamos canal de YouTube, ni siquiera subíamos las cosas, no teníamos nada, solo un Facebook nada más, y solo publicábamos, se anunciaban las reuniones y nada más. No publicábamos en directo, no habían devocionales. No, ahora estamos con mi esposa discipulando y enseñando personas en Costa Rica, en Puerto Rico, en Estados Unidos, a través del Zoom, semana tras semana, personas que están nutriéndose, buscando consejo pastoral, ayuda, dirección. Y uno se queda diciendo, Señor, ¿quién iba a imaginar que metiéndonos y encerrándonos en nuestra casa, lo que parecía un misil en la línea de flotación de la vida de la iglesia, de pronto ahora estamos llegando a miles de personas que antes no llegábamos? Es que Dios trabaja de una manera, hermanos, que
que no nos lo podemos imaginar. Dios tiene cosas mejores para nosotros, aun cuando nosotros ni las ambicionamos ni las buscamos. Porque no era nuestra ambición, a nosotros nunca se nos ocurrió semejante cosa. Y Dios lo está haciendo semana tras semana, y trabajamos y seguimos y vemos que Dios tiene cosas a las que nos quiere llevar, y llevar no solamente a través de las redes sociales, sino en el día a día, en la vida de la iglesia. Qué hermoso es servir al Señor y vivir enfocados en lo que Él tiene para nosotros. Lo mejor está por venir. Pero yo quiero daros en esta mañana algo más que simplemente esta afirmación. Yo creo que lo mejor está por venir, y ahora os voy a compartir los puntos que vinieron a mi mente aquella mañana mientras limpiaba mi despacho. Lo mejor está por venir. No sé si le voy a dar yo, si le vas a dar tú, José Luis. Son muy poquitas, así que con que se las des tú, yo creo que puede llegar. Ahí está. Lo mejor está por venir por la persona que guía. Lo mejor está por venir por la persona que guía. Lucas capítulo 1 y el versículo 37, está el ángel hablando con María y le está dando la noticia de lo que va a acontecer en su vida, en su vientre. Y ella está sorprendida, no entiende nada. Y se le explica: mira, no te preocupes, no has conocido varón, pero el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el santo ser que nacerá será el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Y dice Lucas capítulo 1 y versículo 37, el 36 dice: también tu parienta Elisabet, a la que llamaban estéril, va a tener un hijo en su ancianidad, y ya está de 6 meses. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Y damos vuelta a la página, dos páginas más adelante, capítulo 4, versículo 16, dice que llegó Jesús a Nazaret, donde se había criado. El sábado, según su costumbre, entró en la sinagoga y se levantó a leer. Se le dio el libro del profeta Isaías. Lo abrió y halló este pasaje: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, y para predicar el año de la gracia del Señor. Amados hermanos, lo mejor está por venir por la persona que nos guía. Por la persona que nos guía. Aquí es una referencia tácita al Mesías. Un pasaje que lee Jesús del libro de Isaías, donde se hablaba del ungido, del Cristo, aquel que vendría ungido por el Espíritu Santo para una misión ya que estaba anticipada en las páginas proféticas, y que el Nuevo Testamento claramente revela, señalando a la persona de Cristo, que se pone delante de sus conciudadanos y les dice: hoy se ha cumplido delante de vosotros esta profecía. Hoy esta profecía. Un mensaje reforzado luego por el libro de Mateo. Cuando Mateo cuenta al Señor que sale a predicar el Evangelio y mira las multitudes, dice Mateo 9:36, que miraba a las personas y dice que tuvo compasión de ellas, porque las veía dispersas como ovejas desamparadas que no tenían pastor. La persona que guía es el mismo Dios hecho hombre, que viene a nuestro encuentro y nos ve en nuestra necesidad, en esa mirada de compasión. Esa palabra compasión es una palabra que
expresa el amor que él sentía por las personas. Él miraba profundamente las necesidades de la gente y su corazón se conmovía, como se debe conmover nuestros corazones, mirando las necesidades a nuestro alrededor. Esa persona es la que ha venido a nuestro encuentro. Esa persona es la que ha tocado tu vida y la mía. Por eso podemos decir, lo mejor está por venir. Dice el Salmo 138, versículo 8, el Señor cumplirá su propósito en mí. Esa persona que guía tiene un plan para cada uno de nosotros, amados hermanos. Días atrás en nuestra iglesia, predicando sobre el Salmo 40, les hablaba a mis hermanos y les decía, es que no somos capaces de imaginar a un Dios tan grande, tan soberano, pero que piensa en nosotros y ha trazado un plan para tu vida y para la mía. Hermano, hermana, Dios piensa en ti mucho más de lo que tú mismo te puedes imaginar. Te ama más de lo que te puedes imaginar. Y ha trazado un plan detallado para tu vida. A Él no le coge por sorpresa el que pierdas el trabajo, o el que tengas un accidente, el que venga algo que no esperabas. Él está por sobre el tiempo, Él tiene planes mayores. Veníamos escuchando ayer con Eli un mensaje en el viaje en el que el pastor que predicaba relataba la vida de Corrie ten Boom. Y dice que ella compartió, ¿sabéis quién es Corrie ten Boom? Es una mujer cuyos padres alemanes refugiaron, bueno, dudo si eran alemanes o holandeses, esto fue en Holanda. En Holanda, sus padres decidieron refugiar judíos en la Segunda Guerra Mundial. Y parece ser que finalmente un vecino los descubrió, los denunció y el ejército entró un día y les llevó a los campos de concentración a los judíos que estaban refugiados en su casa y a ellos también. Y allí, en los campos de refugiados, murieron su padre y su hermana. Y es asombroso leer El Refugio Secreto, libro recomendable que cuenta la historia de esta mujer. Pero este pastor contaba que mientras luego que ella preserva su vida y recorre el mundo predicando y contando su testimonio, dice, ella hablaba con la cabeza inclinada y mientras contaba su historia, tejía y componía un tejido que luego lo mostraba desde la parte de atrás. Y desde la parte de atrás eran todos hilos inconexos, distintos colores, todo parecía un revoltijo, pero luego ella lo daba vuelta y mostraba la imagen que ella había estado plasmando, para dar así un ejemplo de cómo Dios teje tu vida. Y nosotros la vemos desde el reverso y nos parecen situaciones inconexas, no lo comprendemos. Pero el Señor está trabajando, está haciendo un tapiz. Y cuando estemos allá, lo vamos a contemplar y diremos, como decían los discípulos, bien lo ha hecho todo. Bien lo ha hecho todo. Amados hermanos, ese es el Dios en el que confiamos, un Dios que tiene un plan para nosotros, pero no solo eso, además sabe cómo comunicarnos ese plan. Dice el Salmo 145, versículos 18 y 19, cercano está el Señor a todos los que lo invocan. A todos los que lo invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá a sí mismo el clamor de ellos. ¿Y cuál debe ser nuestro clamor? Nuestro clamor debe ser el clamor del Salmo 143, 10. Enséñame a hacer tu voluntad.
porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Lo mejor está por venir, no solo porque Dios tiene un plan para mí, sino porque Dios tiene el poder, la capacidad y el deseo de comunicarme su plan, de revelarme el propósito que tiene para mi vida y para la tuya, para cada una de nuestras vidas. Por eso lo mejor está por venir, por la persona que nos guía. El creyente vive en dependencia del Señor. A veces Él abre una puerta, cierra otra. Parece un camino, como decía Pablo a los tesalonicenses, quisimos ir a vosotros, pero Satanás nos estorbó. Y la palabra estorbó significa cavar trincheras para impedir el avance de los ejércitos. Y dice Pablo a los tesalonicenses, Satanás nos estorbó. Y a veces puede pasar que en tu vida, de pronto, Satanás cava una trinchera y tú sientes que no puedes seguir avanzando. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor, ha pasado esto? Claro, Pablo no pudo visitar a los tesalonicenses, pero lo pudo hacer Timoteo. Y Timoteo fue y volvió y le trajo noticias. Pablo no pudo visitar a los tesalonicenses, pero ¿sabes qué hizo? Escribió Primera Tesalonicenses y Segunda Tesalonicenses. ¿Os dais cuenta cómo trabaja Dios? Y hoy tenemos el Nuevo Testamento y tenemos las cartas allí. Y Pablo pudo decir, Señor, ¿por qué Satanás nos estorbó y no pudimos visitar a estos hermanos que necesitaban pastoreo, consuelo, dirección, consejo? No lo pudimos hacer. Es que Dios estaba mirando. Tal vez estaba pensando en mí, que me encanta esa carta, la he enseñado, la he leído, la he predicado, la he discipulado y la seguiré predicando hasta el día en que el Señor me lleve Primera Tesalonicenses. Dios tiene un plan para ti y tiene la capacidad de revelarte ese plan. Solo cuídate de mantenerte bendecible. Es decir, cuídate de estar en el centro de la voluntad del Señor. No te entregues al pecado, no tomes decisiones por tu propia cuenta. Si tú realmente te rebelas contra Dios y te hundes en el pecado, bueno, después no vengas diciendo era la voluntad del Señor. No, la voluntad del Señor no es que el creyente peque, ni el creyente vaya por caminos de rebeldía. Porque luego el pecado deja consecuencias en la vida, como se las dejó a David en su vida personal. Y tuvo que ver su hogar, sus hijos enemistados, peleados, uno matando a otro incluso. El pecado es serio en la vida del creyente, pero cuando el creyente ama a Dios, ama su palabra y tiene un deseo de vivir en la voluntad de Dios, Dios revela su plan, Dios bendice, el creyente vive seguro y descansa en saber que lo mejor está por venir por la persona que le guía. La segunda cosa es por la promesa que hace. Vamos a ir un poquito más rápido porque el tiempo ya me está ganando, pero la promesa que hace. 1 Corintios 13, lo hemos leído ya al comienzo de esta reunión. 1 Corintios 10:13, dice allí el apóstol, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no dejará que seáis tentados más de lo que podéis resistir, sino que juntamente con la tentación dará la salida para que podáis soportar. ¡Qué promesa! ¡Qué promesa, hermanos! Otra promesa, Hebreos capítulo 11 y versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que recompensa a quienes le buscan. Tenemos un Dios que nos premia
además de darme tantas bendiciones, además de obrar en mi vida tantas maravillas diarias y cotidianas, además me dice, tengo un premio para ti. Nos esperan coronas, nos esperan en el tribunal de Cristo recompensas que el Señor va a repartir y va a dar. No para que nos colguemos la medalla, sino para que luego las echemos a sus pies y bendigamos su nombre y glorifiquemos a aquel que nos amó y nos salvó y nos lavó de nuestros pecados. Pedro dice en su segunda carta, capítulo 1 y versículo 4, por medio de estas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que después de escapar de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos, lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina. Y Pedro va a describir las promesas que Dios nos hace, promesas que son preciosas por su valor y grandísimas por su alcance. Preciosas por el valor que tienen y grandísimas por el alcance. Promesas que nos han sido dadas en Cristo. La Escritura enseña que Dios ha dado a su pueblo numerosas promesas, porque también Cristo se ha comprometido con nosotros. Se ha comprometido a regresar, se ha comprometido a volver. Las promesas son parte importante de este versículo en 2 Pedro, donde habla de estas valiosas y grandísimas promesas. Promesas, parece ser que dice Pedro, son preciosas también, y la palabra preciosas parece que le gustaba mucho a Pedro. En su primera carta dice que la fe es preciosa, luego que la sangre derramada de Cristo es preciosa. Luego habla de la piedra preciosa que los edificadores desecharon en el capítulo 2. Y luego también allí en el capítulo 2 habla de un precioso Salvador. Este precioso Salvador, dice Pedro en su segunda carta, nos ha dado preciosas promesas. Y esta fe que tenemos incluye las promesas de Dios, que no solo, dice Pedro, nos ha dado lo necesario para la vida y la piedad, sino que nos ha dado el poder para desarrollar esa vida y esa piedad en nuestras vidas. Somos débiles, pero no estamos solos. Nos sentimos limitados, pero el poder del Espíritu Santo mora en nosotros para que podamos vivir vidas de victoria en dependencia del Señor. Nos espera lo mejor, por la persona que guía, por las promesas que hace, pero también por la propiedad que asegura. Tenemos problemas de vivienda aquí, nos cuesta conseguir un buen alquiler, a veces enfrentamos esas dificultades aquí sobre la vida, ¿no? Pero ¿sabes una cosa? El Señor Jesús dijo, voy a preparar lugar para vosotros. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Cristo habla del cielo como de un lugar real, no meramente un estado de la mente. Él describió el cielo como un hogar lleno de amor donde mora el Padre, y describió aquel lugar como mansiones, lugares de permanencia, lo cual habla de la permanencia de nuestro hogar celestial. Amados hermanos, el cielo es un lugar preparado para gente preparada. Y nosotros estamos siendo preparados para ese lugar. Nos ha preparado por la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario, y está preparando en el fogueo, en el cambio, en el trabajo, en el crecimiento espiritual de nuestra vida, de la que hablábamos al principio. Pablo decía, el que estoy convencido de que aquel que os tomó va a seguir trabajando en vuestras vidas hasta el día de Cristo. El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. Vamos al encuentro del Señor. La propiedad
que asegura, nos espera un lugar en el cielo. Vamos al encuentro de nuestro Salvador. Vamos a estar en preciosas mansiones. El Señor dijo, me iré y prepararé lugar y volveré a vosotros y os tomaré a mí mismo. El otro día le decía a los hermanos, el creyente no está tan enfocado en un lugar como en una persona. Vamos al encuentro de Cristo. Como lo canta Marcos Vidal, no sé si conocéis esa hermosa canción, Cara a Cara. Dice, cuando pueda ver al Señor, cuando pueda mirar sus ojos, cuando pueda postrarme a sus pies. Pero luego ese Señor ha preparado un lugar para cada uno de nosotros. En cuarto lugar, y ya casi acabando, lo mejor está por venir por la perspectiva que ofrece. Por la perspectiva que ofrece. Hebreos capítulo 11, versículos 13 al 16, se nos dice el enfoque que tuvieron aquellos patriarcas que miraban y saludaban a la ciudad celestial. Aquí sobre la tierra fueron peregrinos, moraron en tiendas, no tenían lugar donde vivir, pero tenían una perspectiva. La perspectiva que tuvo Moisés en Hebreos 11 cuando renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón. ¿Para qué? Porque prefirió los vituperios de Cristo. Amados hermanos, los creyentes somos personas que hemos visto algo que vale mucho más y hemos renunciado a los tesoros que el mundo nos ofrece para comprar aquel campo, para comprar aquella piedra tan preciosa que vale mucho más que cualquier cosa a la que podamos y debamos renunciar aquí sobre la tierra. Tenemos una perspectiva, una perspectiva. Hace unos años atrás, en uno de los viajes que hacíamos a Argentina, yo viajaba casi todos los años, los últimos años de la vida de mi padre. Él ya siempre estaba anunciando que le llegaba el final. Estaba muy malito de salud. Luego el Señor le dio varios años más, pero en uno de esos viajes teníamos que despedirnos y las despedidas de él eran muy amargas, porque para él eran hasta aquí llegamos, ya no te vuelvo a ver. Y en una de esas él estaba regando el jardín y yo había comprado un libro y encontré una lectura en el libro que me fui, me puse al lado y se la leí. Y la frase decía, los finales son para la gratitud, los principios para la fe. Y le leí aquello a mi padre, le dije, mira papá, los finales para la gratitud. Hemos venido un mes, hemos estado aquí todo un mes contigo. Y llega el momento del adiós, él ya estaba llorón, faltaban 2 días, y ya te vas a ir, ya se van a ir ustedes, te vas a llevar a los chicos, y yo me voy a quedar aquí solo. Bueno, solo no, porque estaban mis hermanos y los otros nietos, pero la despedida de nosotros para él era muy, muy, muy dolorosa, ¿no? Y para nosotros también lo era. Pero esa frase nos hizo ver las cosas, y a él le dio una visión diferente. Los finales para la gratitud, los comienzos para la fe. Dije, papi, enfoquémonos en darle gracias. Hemos podido venir todos a visitarte. Hemos estado compartiendo todos estos días aquí. Ha sido tan hermoso todo lo que hemos disfrutado. Podemos darle gracias al Señor y despedirnos agradecidos, pero también despedirnos confiados. Los finales para la gratitud, los comienzos para la fe. Hermano, hermana, todos los días en la vida del creyente es el final de algo y el comienzo de algo. Todo momento en la vida cristiana es así. La gratitud y la fe deben entremezclarse en nuestra vida. Cada día yo tengo que decir gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por este tiempo con los hermanos en la iglesia en Burgos. Gracias, Señor, por tu presencia, por las alabanzas, por los saludos, por la palabra, por los himnos. Gracias, Señor.
Y vamos a acabar esto con gratitud y nos vamos a despedir con fe, sabiendo que seguimos caminando hacia lo que el Señor tiene para nosotros el resto de esta tarde. Te vas a ir a tu casa, vas a comer, vas a estar con tu familia, vas a salir a dar un paseo. Nosotros mañana vamos a irnos de aquí y emprender otro viaje. Los finales para la gratitud, los comienzos para la fe. Y cuando esto se entremezcla en la vida cristiana, hay una perspectiva que nos ofrece el vivir bajo la dirección del Señor. Y finalmente, y ya pasando muchas cosas por encima, lo mejor está por venir por el propósito que tiene. Dice Isaías 43, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Hermano, hermana, somos el pueblo de Dios, solemos cantar. Somos un pueblo especial y Dios tiene un propósito personal e individualmente para cada uno de nosotros, pero también como pueblo de Dios. Y Él tiene un propósito para nosotros. Y el vivir con un propósito nos desafía, les da razón a nuestra vida. Tenemos un porqué, un para qué, tenemos una visión, un objetivo, un desafío. Tenemos una tarea que cumplir, dones que utilizar. Tenemos una dinámica de vida que es maravillosa como hijos de Dios. El mundo no la tiene, el mundo no la ofrece. La existencia del mundo, lo que el mundo ofrece es vacío. Tú ves a los ricos, a los que tienen de todo y que viven viajando de aquí para allá, aviones van, vienen, y uno dice, vaya, y dirán otros de así, sí, el dinero no da la felicidad, pero calma los nervios, ¿no? Como solemos decir. Mira, no suele calmar los nervios, al contrario, porque manejar y no querer perder te aseguro que les quita muchas noches de paz y de dormir tranquilos. El creyente tiene un propósito, una manera de vivir diferente. Se contenta. Se contenta. Yo a veces voy al Corte Inglés, como lo haréis muchos de vosotros también, ¿no? Bueno, generalmente cuando son las ofertas, pero bueno, el tiempo de las rebajas, ¿no? Y muchas veces entro allí y miro ese edificio y pienso, Señor, este edificio está lleno de cosas que en realidad no necesito. Puedo pasar sin ellas. Puedo ser absolutamente feliz sin ellas. No va a llenar eso mi vida por comprar y llenarme, irme lleno de las cosas que hay allí. No me va a dar una satisfacción. Tú eres mi satisfacción. Tú eres el que sacia mi vida. Amados hermanos, lo mejor está por venir. Por eso, como decía un amado hermano, momentos felices, alaba a Dios. ¿Estás feliz? Alaba a Dios. Es un momento oportuno para glorificar y cantar. Si estás disfrutando, estás feliz, alaba a Dios. Momentos difíciles, busca a Dios, aférrate a Él, ora, clama, busca a Dios. Momentos de quietud, como el de esta mañana, adora a Dios, adora a Dios. Momentos de dolor, confía en Dios, confía en Dios. Y en todo momento, agradece a Dios. Agradece a Dios. ¿Por qué? Porque lo mejor está por venir. No es una frase inventada, no es una frase vacía, es una frase que tiene fundamento en la palabra de Dios. Hagámosla nuestra hoy y disfrutemos de ella,
para gloria de Dios. Que así sea. Amén.